buenas noches y bienvenidos al Universo por Descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, o donde estéis. Donde Mañanas. os mañanas, eso, las buenas mañanas, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro veros. A todos los que estáis ahí en el chat, a todos los que nos acompañáis una noche más. Gracias por estar aquí. Tengo a un buen compañero, un buen amigo, Steve Loxe, Física de la Creación. Muy buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Un Aquí placer. estamos dispuestos a un ratito. Y saludos también a todo el chat. No os voy a llamar cada uno por nombre porque sois muchos. Sí, pero están ahí todos, de Bro, David, Sí, Pekka, Beca, sí, Paloma, Elena, Rigo, yo, sí, bueno. todos. Buenas noches, Paloma, queridos. yo, sí. Elena, muy bien. También a toda América, Sí, a toda España, Portugal, Italia, no sé, Europa, todos los los que que nos ven. sean. Muy bien. Brasil y Portugal, fíjate, que nos siguen también desde allí. Ujú. Hay que darle las buenas noches. Causa y efecto y karma para Dummies, segundo programa de esta serie. Hola, buenas noches, Werner. El karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones, ¿no? Eso sabéis que es la primera frasecita con la que siempre me gusta empezar, ¿vale? Así que vamos directamente a hablar de causa y efecto y del karma, porque la primera ley de ese karma es la causa y efecto. Nada más y nada menos, como se suele decir que esta ley, ¿no?, está muy presente aunque no lo sepamos. Nos dice que lo que sembramos es lo que cosecharemos, ¿eh? Lo que ponemos en el universo es lo que vuelve a nosotros. La energía negativa enviada a otros se volverá hacia ti, igual que la brujería. Pero 10 veces más potente. Bueno, eso ya es según. Si siembras vientos, recogerás tempestades. El karma es el juez de nuestros actos que nos ayuda a reflexionar sobre nuestros sufrimientos. ¿Esto es así? ¿Cuál era la primera frase que has dicho? La primera frase es la del universo, la que nos recoge y tal. Repite, porfa. Vamos a ver. Sí, la tengo. Es que la acabo de cerrar, ¿eh? Me has puesto en un compromiso, ¿no? La acabo de cerrar. Voy a ver si la encuentro, fíjate. Hola. Sí. La tengo que tener. Por aquí cercana. Sí. A ver. A ver. Que no es una venganza, era... El karma no es una venganza del universo, es el reflejo de tus acciones. Y con esto lo has dicho todo. Pues venga, muy buenas noches. Adiós. Y hasta mañana. Pero bueno, vamos más en serio. De verdad, tal como dice esta frase, es tal cual, pero vayamos a profundizar un poquito más. A ver, enseñanzas antiguas, que puede ser budismo, hinduismo y tal, y otros, hablan del karma como si fuera una venganza, como decía aquí. Hablan del karma como si fuera una retribución, un castigo, ¿no? Entonces, en realidad, yo no estoy de acuerdo con esto porque contradice por completo las leyes de la física mismo. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, causa y efecto, parece que aquellas ideas quieren o están transmitiendo con el sentido de castigo, que alguien te está castigando, o que no que alguien, sino que el universo, como has dicho ahí en la frase, o como la fuente, por ejemplo, o Dios, no sé, el creador o quien sea, te está castigando por lo que has hecho, por tus actos. Vamos ¿Eso a es lo que ver. podríamos decir que es el karma? Sí, esto es lo que decían estas enseñanzas antiguas. ¿Okay? Que este es el karma, que que debes pagar por tus actos. Si tus actos son malos, pues tú recibirás a cambio algún sufrimiento, ¿no? Si no en una vida, en otra vida, por ejemplo. ¿Vale? Entonces,
digamos, porque justamente estas religiones o estas filosofías también explican la reencarnación y que vamos siguiendo, encarnando, reencarnando vida tras vida en este planeta o en otros planetas o en otros planos, diciendo que pues si en una vida no has recibido tu castigo y has hecho mucho daño, por ejemplo, entonces en otra vida tendrás que vivir lo mismo que otros han vivido o 10 veces más duro. Pues no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿No estás de acuerdo? No. ¿Por qué? Verás, vamos a empezar con la base, ¿no? Porque esto decimos para dummies, ¿no? En realidad sirve también para los más avanzados, no solamente para dummies. Entonces, veamos. Todo es causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Todo efecto tiene una causa. O podríamos decir de otra manera, toda acción tiene una reacción. ¿Ok? Entonces, esto ocurre a todos los niveles, digamos así, a todas las escalas energéticas, incluso a nivel cuántico, es decir, a un nivel tan chiquitito, tan minúsculo como la distancia de Planck. Ahora puede ser que haya dicho una palabra que los dummies no entienden, pero ¿qué es la distancia de Planck? La distancia de Planck es realmente, o podríamos decir constante de Planck, es un coeficiente, podríamos decir, un número que ha sido pues inventado en honor de su descubridor, Max Planck, que es realmente, podríamos decir, la longitud de onda más corta que se ha podido medir. Esto es lo que dicen algunos, que este número de hecho es 1,616 por 10 elevado a menos 33 centímetros. Esto, imagínate un número negativo, digamos así, o tan pequeño que es 10 con 32 ceros. ¿Sí? Sí. Pero negativo, me refiero, por debajo de 1 centímetro. Es decir, no 1 milímetro, no, sino que sí, es tan corto, tan chiquitito, vale. Ahora bien, incluso a este nivel ocurren estos fenómenos, causa y efecto. Hay una vibración, una energía, una frecuencia imagínate, de la energía más mínima posible. Esa energía más mínima causa un efecto en este mismo campo cuántico, ¿sí? Aunque sea tan ínfimamente pequeña que no podemos medirlo, no podemos percibirlo, no podemos ver o detectarlo, pero sí existe. Entonces, imaginaos que ya sabemos desde hace mucho tiempo que nuestros pensamientos también son energía. ¿Por qué? Porque se pueden medir. Ponemos la EEG, electroencefalograma, y podemos medir la actividad cerebral. ¿Y la actividad cerebral qué es? Son ondas electromagnéticas. Todas las inducciones nerviosas, se llama potencial de acción en el cono axónico, en el cono axónico de la soma de la neurona. Es una inducción eléctrica, porque es la bueno, ahora ya no estoy hablando para dummies, estoy hablando para... Es decir, en fin, hay una inducción eléctrica, ¿sí? Y entonces esto causa el efecto, ¿no? El disparo, la circulación de la chispa eléctrica, digamos así, por el axón, causa, pues, campo electromagnético. Entonces, a nivel celular, todas las partes del cerebro, pues, están cargados eléctricamente y magnéticamente. Entonces, la actividad a través de neurotransmisores causa tranquilamente pues, la actividad. Esto se puede ver, se puede medir, y últimamente se ha mejorado la electroencefalograma y
es muy rápido, se puede ver bien claramente esta actividad cerebral. No estoy hablando de estructura cerebral que utilizamos otra maquinaria, como por ejemplo el TAC, digamos así, o tomografía computarizada, ¿sí? O por ejemplo el RMF, o sea, mira, no es radiografía, que mira qué cosa. La magnética funcional, ¿sí? Esto tiene una resolución muy alta y podemos ver la estructura cerebral, ¿sí? Esto no es para la actividad, sino para la resonancia magnética. Resonancia, esto es resonancia, gracias. Entonces, según qué aparato sirve para un tipo de imagen cerebral. Entonces, como nuestros pensamientos también son electromagnéticos, es una energía que nosotros estamos creando. Entonces, esta energía repercute en nuestro entorno, porque este campo electromagnético llega hasta a una distancia. Pero al mismo tiempo, el corazón también. Y en el corazón está muy conectado con el cerebro y las emociones justamente tienen efectos sobre el corazón y el corazón envía campos electromagnéticos. Han sido capaces de medir el campo electromagnético del corazón hasta 11 kilómetros. ¿Hasta 11 kilómetros? Me estás diciendo que hay una distancia que se ha medido de 11 kilómetros con... Sí, pero ya es muy, muy flojo, muy casi apenas perceptible. Es decir, imagínate que tienes que salir a lo mejor fuera en un desierto y poner aparatos muy sofisticados, muy, muy sensibles para poder detectar, ¿sabes?, el campo electromagnético del corazón. Más cerca, es muy potente. Entonces, por ejemplo, el campo electromagnético, empecemos ahí, vamos a separarlo. Eléctrico, campo eléctrico del corazón es 100 veces más potente que el del cerebro, pero el campo magnético es 5000 veces más potente que el del cerebro. Entonces, el EKG, por ejemplo, electrocardiograma, o ECG, también ECG en español, es muy fácil de medir, muy fácil de detectar, digamos, pues, o sea, los aparatos lo notan con mucha precisión, porque aquí puesto encima en el cuerpo es fácil. Entonces, ¿qué quiero decir? Todas estas frecuencias que nosotros estamos emitiendo no son simples frecuencias electromagnéticas, sino que además son vehículo, podríamos llamarlo así, vehículo de transporte de información. Es decir, que el pensamiento se propaga. La información del pensamiento se propaga. ¿Me explico? Es decir, lo que yo piense, si tuviéramos la tecnología o la capacidad mental de poder traducir lo que estamos recibiendo, podríamos crear una tecnología de leer las mentes de la gente. O lo que se habla, por ejemplo, de telepatía. Yo oír, escuchar lo que tú piensas, por ejemplo. O ver la imagen que tú imaginas, digamos así. Pero aún, al parecer, no sé si realmente tenemos o no tenemos esta tecnología, pero en películas ya se ha visto, en ciertas películas. Ya se ha visto este tipo de tecnología. Dime. Quiero hacerte una pregunta. Entonces, por ejemplo, lo que estamos hablando de esta primera ley, ¿no? Vamos a llamarla así, del karma, ¿no? De la causa y el efecto. Estaríamos hablando que estos impulsos magnéticos de lo que nos estás hablando causan un efecto a la larga en nuestras vidas, o esto es un poco más romántico. Vamos a ver perfectamente, ¿verdad? Sí, vamos a ver por partes.
partes, porque sí hay parte romántica, como dices tú, que no está, no se explica, digamos. Por eso hay cosas con lo que no estoy de acuerdo. Porque el karma, sinceramente, yo conozco a muchos que le deberían de haber llegado y no llega. Por eso. ¿Por qué? Porque, porque fijaos, como dijimos al principio, causa-efecto tal cual, es decir, acción-reacción. Entonces, toda la creación, lo que ocurre, las manifestaciones, algunos hablan de esto, manifestaciones o ley de la atracción, todo funciona en este principio. Y justamente por eso no cuadra o no encaja aquí aquella versión de que es un castigo o que es una retribución, no encaja, porque entonces contradice justamente ese mecanismo físico, ¿sí? O energético. ¿Por qué? Fijaos. Es decir, claramente que si yo hago algo malo, tiene su repercusión. Es decir, si yo hago daño a alguien, por ejemplo, tiene su repercusión, esa persona a quien yo hago daño sufre. Es decir, yo pongo una energía y esa energía se descarga en aquella persona y esa persona sufre por mis hechos. ¿Sí? Aquí es donde aparece el tema que decir, si yo hago muchas veces daño, si hago cosas malas, lo voy a pagar. Es decir, que todo esto se me va a venir de vuelta. Yo digo, o no va a venir de vuelta. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende? ¿De qué depende eso? Del momento también, ¿no? Depende del momento y de lo que te rodee, ¿no? No exactamente. Bueno, esto ya son las situaciones con lo que Claro, es que la todo situación. también no es Pero no, solamente ciencia, ¿no? Es también espera, un poco no, de humanidad, ¿no? sí, pero no necesitamos dar ningún ejemplo de situación, sino imagínate que todo lo que ocurre en la vida, incluso en una reacción química, imagínate eso. Ujú. Todo tiene una cadena de sucesos. Imagínate, por ejemplo, no sé si conocéis el efecto de cadena, ¿sí? Sí, Reacción en cadena cuando cadena. una bomba atómica explota. ¿Sí? La Sí. reacción en cadena. Es justamente esto. Allí mismo la reacción en cadena, como dije, acción-reacción, es una cadena de sucesos muy minúsculos, muy uno por uno, uno por uno, uno por uno, ¿vale? Y entonces, si yo, si yo tengo una creencia o un esquema mental que a mí me está haciendo comportarme de una manera y esto no cambia, pues a mí nunca vendrá de vuelta aquello que hice. No sé si me explico. Vamos a Sí, ver por partes. perfectamente. ¿Por qué? Porque yo soy el causante perpetuo de una historia. Es decir, que yo siempre hago lo mismo, siempre manifiesto lo mismo, siempre estoy dando, digamos así, perpetuando la misma historia. ¿Ok? Entonces, si yo hago algo malo, por ejemplo, ¿ok? No necesariamente voy a sufrir en esta vida, ni en otra vida, ni en otra, ni en otra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no soy, esto es mi filosofía, que yo no soy responsable de lo que han hecho mis otros yo. ¿Por qué? Porque esa realidad es toda una ilusión, es solamente frecuencia, todo es frecuencia. Y si hablamos de mundos paralelos, de una infinidad de versiones paralelas, de realidades paralelas, entonces en cada una de estas versiones hay un yo, hay otro yo. Él toma sus decisiones, yo tomo mis decisiones, yo únicamente soy responsable de mis decisiones, ¿Será no de verdad eso? los otros. ¿Será ¿Cómo? verdad eso? Y sí. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo. Por lo tanto, si no existe el tiempo, según la cuántica,
Entonces no existe ni pasado ni futuro, no existe vidas pasadas ni vidas futuras, existen vidas paralelas. Vidas al instante. Diferentes vidas al mismo tiempo, en diferentes lugares, en diferentes dimensiones. En diferente realidad paralela. Existen vidas paralelas, no pasadas ni futuras. Por lo tanto, por eso no me gusta la idea de la reencarnación en una vida futura y ahora voy a pagar por lo que he hecho en la vida anterior. No estoy de acuerdo con eso. Porque si no existe el tiempo, solamente es una percepción de nuestra mente, y esto es otro tema que ya hablé en mi canal del tiempo, de la percepción del tiempo. De hecho, no, de la percepción no, sino que hablé de que no existía tiempo. Pero voy a hacer otro vídeo sobre eso, percepción del tiempo. Entonces, en realidad, si no existe el tiempo, no hay ni pasado ni futuro, ni vidas futuras, ni vidas pasadas. No existen. Pero sí lo que hay son paralelas, que concurren todas paralelamente en cadenas de sucesos, pero en frecuencias diferentes, como los canales de televisión que no se interfieren o canales de radio que no se interfieren. Habría que cambiar de canal, cambiar de frecuencia para percibir o para sintonizar una realidad paralela. Entonces, no se interfieren uno con el otro. Pero muy bien aquí lo que dices, Jet Li, sí, en la película esa. Entonces, en otra paralela, hay otro yo que hace su vida y toma sus decisiones. Yo no estoy para nada responsable por sus decisiones, en absoluto. Entonces, no hay ninguna retribución, no hay ningún castigo, ¿okay? Vale. Ninguno. Lo que hay son la repercusión de mi acto, es decir, la reacción de mi acto en el ahora. Vale. Es decir, de mi actitud, perdón, de mi conducta, por ejemplo. Sí, pero fíjate, porque aquí no termina aún. Sigue, y ahora te doy y vamos a ir avanzando con las leyes, ¿vale? Para que a ver si podemos hablar, que todo es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, fijaos, ya hablé de esto un montón de veces en mis vídeos, pero reitero, yo tengo una serie de creencias, tengo un sistema de creencias. Este sistema de creencias compone mis esquemas mentales, por ejemplo, patrones mentales. Estos patrones mentales o esquemas sabemos desde la psicología que son muy resistentes al cambio. Debes, como decimos, romper esquemas, ¿no? Necesitamos información muy contundente para cambiar nuestros esquemas, es decir, algo que choque tanto con tu realidad que luego puedas cambiar de tus esquemas o de tus creencias anteriores. Por ejemplo, vida extraterrestre. Una persona dice, no existen, y ahora aparece uno delante de ti, romperá tus esquemas, seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tan contundente que ya no hay duda, digamos. Entonces, según estos esquemas y patrones mentales, tú haces tu conducta, digamos, tú creas o tú generas tu conducta, que también se basa, digamos así, tu actitud. Es decir, hay una actitud y según esta actitud yo hago mi conducta. Esa conducta puede ser realmente permanente toda mi vida, porque yo no cambio de mis creencias. Para que yo cambie de conducta, necesito cambiar mis creencias. ¿Vale? Está claro. Esto es lógico, lo dice aquí. Todos estos libros que veis aquí, esto lo dicen. Entonces... ¿Lo dicen los libros? Sí, no, estos ya están terminados. Ahora empiezo con otro lado. Entonces, lo que pasa es que si yo tengo un tipo de conducta, fíjate, por ejemplo, tengo mentalidad de victimismo. Soy muy buena persona, ayudo a gente, ayudo a ayudo a aquello, doy apoyo emocional si hace falta, pero también tengo una mentalidad de victimismo y también sufro y considero que soy víctima de las circunstancias y soy víctima de maltrato, víctima de engaño, víctima de lo que sea. ¿Sí? Si yo no cambio mi mentalidad,
voy a perpetuar las mismas situaciones una y otra vez. Entonces me vas a decir, me está castigando Dios. No, ¿qué va? Oh, no, estoy pagando karma. ¿Qué va? No, para nada. No, esto no funciona así. Tú estás creando, en aquel momento, estás creando las circunstancias y las sincronicidades que hacen que tú estés sufriendo. Pero lo estás haciendo tú. No hay ninguna karma, no hay ningún Dios que te esté castigando. Tú estás provocando una situación que luego lo interpretas de una forma negativa y estás sufriendo a causa de esto. Nadie te hace sufrir, tú te haces sufrir a ti mismo. Por lo tanto, hay que dejar de quejarse. Ya. Dejémonos de quejar. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué? Porque no sé si te das cuenta. Yo me quejo, nada me gusta, todo me va mal y me quejo, sigo quejándome. Pues esa es la frecuencia que yo estoy emitiendo. Esta es la información vibracional que yo estoy emitiendo. Por lo tanto... ¿Pero dónde va esa información vibracional? ¿A qué? ¿A la materia o dónde? Al campo cuántico. Primero, a la fuente de existencia de todo. De hecho, esto lo voy a explicar más a profundo porque es largo el tema, por eso lo voy a explicar en el taller en Eibar, cómo funciona realmente ese puntito. ¿Qué ocurre? Que lo que yo proyecto es lo que se me viene de vuelta. Es decir, si yo proyecto hacia afuera sufrimiento y proyecto victimismo, pues necesitaré una situación que sirve de verdugo, porque yo soy víctima. Pero si yo no soy víctima, no puede haber un verdugo porque yo no soy víctima. Entonces, se trata de definiciones también. ¿Cómo defino yo mi realidad? Y según defino mi realidad, estoy generando mis creencias, estoy creando mis creencias y estoy haciendo mi realidad, según lo defino. ¿Por qué? Porque según lo defino, lo interpreto y lo vivo. Ajá. Según lo defino, lo vivo, lo experimento. ¿Ok? Puedo daros un ejemplo muy bueno aquí, si queréis. Venga, da el ejemplo y seguimos con las leyes. Vale, mira. Imagínate que tienes un accidente, que nadie lo tenga, pero que tienes un accidente y entras en hospital en coma. Bueno, no hablemos en segunda persona, hablemos de tercera persona. Una persona tiene un accidente y entra en coma en hospital y está allí a lo mejor meses. El día que se despierta, se da cuenta que está en el hospital. Puede hacer dos cosas. Primero, puede empezar a maldecir toda la situación y decir, ¿por qué yo? ¿Por qué otra vez? Imagínate que no es la primera vez. Porque ahora, porque es inoportuno, porque tú tenías que haber estado en aquel lugar. Ahora que lo dices, la causa y reacción que puedo provocar en un japonés que estuvo en Hiroshima y fue a Nagasaki y en Nagasaki sufrió la segunda bomba atómica. Por ejemplo. Eso es tener mala suerte, ¿no? Pero no existe suerte tampoco. Entonces el pobrecillo... No, es una cadena de sucesos. No es suerte, es cadena, o suerte o mala suerte. Es suerte porque siguió vivo, fíjate. Bueno, ¿ves? Depende cómo lo defines. Observa, entonces la persona... Sí, claro. Es mala suerte porque te digo que la ha sufrido dos veces la casualidad, ¿no? Y sobrevive a las dos, ¿no? Y es suerte porque sobrevive. Pero fíjate, entonces la persona que está en el hospital puede decir, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y ahora qué hago con el coche? Y está maldeciendo. ¿Qué hace? Está juzgando, evaluando, si queréis, definiendo la situación negativamente. Él pone una energía negativa a esa situación. ¿Ok? Por lo tanto, el feedback es negativo porque lo experimenta negativamente. Por lo tanto, podemos decir, tiene una experiencia negativa. En cambio, si en vez de hacer esto dices, bendice la situación y dice,
qué bien que estoy vivo, qué bien que puedo seguir experimentando esta vida, o puedo experimentar mi familia, puedo seguir con la familia, con los amigos, con lo que sea, con ese mundo, y puedo seguir experimentándolo, puedo seguir aprendiendo. Por ejemplo, no importa, el coche ya lo pagará el seguro o como sea, no importa. ¿Sí? Esto significa que tú juzgas, analizas, defines la situación más positivamente, o podríamos decir otra cosa, válido, como una experiencia válida. Ni siquiera tienes que ponerle una valencia positiva, simplemente que sea válida. Por lo tanto, lo que hacemos es decir, yo pongo una energía positiva a la situación y entonces puedo decir, bueno, como es válido, ¿por qué no sea positivo? Entonces yo me lo vivo positivamente porque he aprendido una cosa, es decir, allí es donde yo he errado, he cometido un error en adelantar, por ejemplo. No volveré a hacerlo. Hay un aprendizaje allí. Entonces es positivo, me lo tomo como bien. Ya es otra experiencia, no es la misma, porque cada persona interpreta el mundo diferentemente. Por lo tanto, eso no es karma, lo hice yo. ¿Cómo lo hice? Con mi frecuencia, yo manifesté la situación, hice que se juntaran todas las cadenas de sucesos para que yo al final llegara allí. Os doy otro ejemplo, imagínate igual con el coche porque es muy bueno, pero si yo tomo la decisión, porque aquí tomamos decisiones, tomo la decisión de correr con el coche, ir rápido, podría ocurrir una cosa, podría adelantar a ciertos vehículos que después de que yo les haya adelantado, detrás de mí, causen un accidente y ya ocurra un accidente, pero yo ya estoy por ahí, ya los he pasado. ¿Mm? O podría decidir ir muy lento, ¿sí? ¿Ok? Y estar por antes del accidente, ¿ok? O sea que no he participado en el accidente, pero ahora estoy en cola, digamos, estoy ahí bloqueado en la carretera. O puede que yo voy en un ritmo, ¿sí? En un ritmo que yo mismo me veo involucrado en el accidente. Esto no lo sabemos calcular, fijaos, porque estos son realmente cálculos probabilísticos, ¿ok? Y esto se puede calcular aproximadamente, pero siempre hay variables de error, que los llamamos así, variables de error que no lo podemos prever. Y si freno más, y si giro el volante un grado menos o un grado más, o si según cómo reaccione, o si hay un pájaro, o si hay un perro, cruza un perro o no, esto no lo puedes prever, si va a cruzar un perro o no. No lo ves. Creo que lo mejor, bajo lo que me estás diciendo, es quedarse en un sofá tranquilo. No moverse. ¿Habéis visto la película Final Destination, el Destino Final? Que era una serie así. Sí, una serie de películas, sí. Pues algo parecido. Digo, si esto es así, pues no salgo a la calle porque me puede pasar cualquier cosa. Pero fíjate que esto es una cadena. En esta película muy bien lo expresa, la cadena de sucesos que pueden ocurrir, cosas que son imprevisibles y puede ocurrir igual un accidente. Pero entonces puedes decir, ¿esto es castigo? ¿Esto es karma? Pues no lo es. Son resultado de mis decisiones actuales. A ver, fíjate estas leyes. La ley de la creación, la vida requiere que participemos en ella. Somos uno con el universo dentro y fuera. Somos parte de la corriente de nacimiento de la naturaleza y nuestras vidas se producen como el resto de ciclos naturales. Crea las opciones que quieras tener en tu vida. Exactamente. Entonces, justamente esa ley, lo que acabas de leer, encaja en la teoría que acabo de decir. ¿Por qué? Claro. Porque yo fluyo en una cadena de sucesos, participo en esta creación, ¿ok? En la creación de las circunstancias, en la creación. Fíjate que incluso a colación lo que estás hablando
La cuarta, bueno, la tercera es la ley de la humildad, ¿eh? Lo que te niegues a aceptar te va a seguir ocurriendo. Es decir, acepta lo que te está ocurriendo en ese momento. La ley del crecimiento es donde quiera que vayas siempre estarás tú. Es decir, lo que tú dices. Tú me estás diciendo estas leyes del hermetismo. Del karma. Bueno, del karma, de la causa y efecto. Es así, vale. ¿Eh? Dice, para que podamos crecer en el espíritu, somos nosotros los que debemos cambiar y no las personas, lugares o cosas que nos rodean. Solo tendremos el control sobre nosotros mismos en nuestra vida en el ahora. Exacto. Esa es una ley del crecimiento, fíjate. Lo veo que a su vez da a la quinta, que es la ley de responsabilidad. Cada vez que algo malo sucede, hay algo mal en ti, porque tú lo has hecho y tienes que asumir esa responsabilidad, ¿no? Claro, pero los efectos, si tú quieres cambiar los efectos, no puedes seguir como antes. Por ejemplo, la gente pobre, digamos así, hay millones de personas en el mundo que sufren en pobreza, en falta de alimento, falta de agua, etcétera, etcétera. Para. Espera. Sí, no, es que necesito que pares con lo que acabas de decir, porque quiero, simplemente es un punto que lo voy a pasar por alto, pero necesito adelante, decirlo, ¿vale? Desde el universo por descubrir, el otro día lo dije en mi página de Facebook, hoy lo digo aquí en directo. En el universo por descubrir, siempre que se habla de todo lo que pasa en el primer mundo, vamos a llamarlo así, mal dicho, pero desde aquí denuncio y con un agravio impresionante al ejército birmano que está masacrando a una etnia musulmana que está teniendo lugar en el norte de ese país, de Birmania, y está provocando un éxodo masivo de personas. Desde el 25 de agosto, 450.000 personas hacia Bangladesh, y el ejército birmano está aniquilando a todas esas personas por ser mujer, hombre o niño. Todo esto se está produciendo ahora mismo. Desde aquí quería denunciarlo. Es ahora. Ahora mismo está ocurriendo. Y claro, eso hay que denunciarlo, cosa que no sale. Lo dije ya el otro día en el directo, el otro día fue ayer, vamos. Lo dije en un directo y es terrible, terrible lo que está pasando allí. Y fijaros, son musulmanes los que lo están sufriendo. Aquí no estamos hablando de ideales ni de dogmas de fe. Ya. Estamos hablando del horror, del aberrante. Estamos hablando otra vez de lo que hablé en otro vídeo mío, del odio, que no, se dejan llevar por el odio, ¿sí? Y el juicio que hacen a esta gente, por decir. Y otra vez el fanatismo. Esto hace el fanatismo, ¿sabes? Exacto, el fanatismo religioso sigue afectándonos con guerras a día de hoy. Claro, no necesariamente, fíjate, no necesariamente religioso, puede ser fanatismo político. De político, correcto. O fanatismo tecnológico, imagínate. ¿Sí? O económico. Incluso. Puede ser. ¿Sí? Sigamos con las leyes, pero desde aquí quería, si me lo has permitido, creo que es importante, ¿no? Situarnos y mojarnos, ¿no? Que no se suele mojar casi nadie en Internet, en los vídeos de YouTube, y creo que es importante. Ley de conexión. Espera, porfa. Me gustaría responder aquí a Francisco García Navarrete. Dice, ¿qué demonios estos birmanos? Por favor, solamente, no es una crítica ni nada, solamente quiero atraer la atención de la forma como nuestra mente está juzgando o está evaluando las cosas muy rápidamente, con mucha ligereza, porque no son todos los birmanos, ¿vale? No podemos generalizar,
¿ok? Por favor, solamente digo que no... Es un general del ejército el que está cometiendo estas atrocidades. Exactamente, exactamente. No podemos generalizar esto a toda la población birmana. No. ¿Vale? Entonces, por eso, Francisco... Me parece muy bien. Vaya general, si quieres decirlo, vaya ejército, pero sí, no todo el pueblo. Ok, entonces, volviendo con eso, venga. Estaba diciendo que hay mucha gente pobre que está sufriendo en pobreza y entonces son buena gente. Me pregunto yo, el karma, aquella antigua versión que decía, ¿por qué no les premia a esta gente por su bondad? ¿Sí? ¿Por qué no les premia a ellos con una, no sé, abundancia? Porque no funciona así. No funciona así. Ellos mismos hacen su realidad. Tenéis que ver eso, amigos míos. Yo sé que hay mucho sufrimiento, pero justamente ellos mismos deben de dejar de sentirse víctimas y víctimas de la situación en este caso, o víctimas del gobierno, o víctimas de lo que sea, de la economía, o víctimas de la opresión, o todo lo que sea, víctimas de la pobreza. Hay que dejar de sentir así y cambiar mentalidad. Pero claro, no los podemos obligar, pero tenéis que saber que el mecanismo de la manifestación de su pobreza es su propia manifestación. Ellos lo hacen. Claro, ¿cómo no? Hace falta un verdugo que cumpla con eso. ¿Quién? Pues el gobierno, las corporaciones o quien queráis. O en este caso los birmanos aquí. Sí, es como se está hablando, ¿no? El sentirse víctima sin necesito que algo me causes esto. Es como lo del cambio climático. Si no echa este botecito de cristal en el bote verde, es que eres muy malo y estás haciendo el cambio climático. Yo te lanzo 3 o 4 bombas nucleares, pero tú eres el malo. No sé si me explico. Ya. ¿Vale? Pero claramente, aquí hay un tema más espiritual, más profundo, que yo hablé de esto, por ejemplo, en un vídeo, de que nosotros elegimos sufrir. ¿Sabes? Entonces aquí yo he recibido un montón de crítica por eso. Pero... ¿Tú crees que elegimos o nos los inculcan? Y no somos tan fuertes mentalmente. A ver. Es un tema más profundo espiritual, porque realmente lo que ocurre es que nuestros espíritus, al estar en un mundo, porque yo creo en eso, puede que tú, Sergio, no creas en eso, pero yo creo que tenemos un espíritu y que es eterno y que viene del campo, que viene de la fuente, que antes de encarnar en ser humano ya ha existido en otro plano, digamos así, la cuarta, quinta dimensión, sexta dimensión a lo mejor, ¿vale? Entonces, desde este plano, como no existe el tiempo, puede ver este plano físico y puede ir para adelante, para atrás, para ver la cadena de sucesos, para ver las probabilidades de ocurrencia de cierta cosa. Este espíritu elige nacer en una familia donde se vive en un entorno peligroso. Y entonces yo lo que quiero es, mi espíritu lo único que quiere es experimentar ese entorno peligroso con la probabilidad de ser víctima de un acoso o de un tiroteo y me muera en la calle, a lo mejor, o de un accidente o de lo que sea. Es simplemente el espíritu elige la experiencia o digamos así, si sobrevive a eso, intenta ponerse a prueba a sí mismo para ver si es capaz de despertar esa mente física para cambiar su propia paradigma y vivir feliz, por ejemplo, vivir despierto a pesar de las circunstancias, a pesar de las limitaciones. Esto me explica tranquilamente todo lo que ocurre en el mundo y todo el sufrimiento que existe y todas las cadenas de sucesos y, además, toda la co-creación de las guerras.
y todas las víctimas que mueren en guerras o mueren por acoso o mueren por violación o mueren por lo que sea. Ese mecanismo lo explica. Otro mecanismo no lo explica, porque yo no lo encontré. No encontré ninguno que lo explicara. Yo esto lo dije varias veces, que intento fusionar diferentes teorías o diferentes enseñanzas antiguas también con nuevas, porque así me parece equilibrado. Si no, no hay equilibrio. Por eso digo, el karma, ¿por qué no premia a los pobres? ¿Por qué no premia a la buena gente? ¿Y por qué deja que la buena gente sufra? No tiene sentido. Y vais a preguntar, nadie elige sufrir. No es verdad. ¿Por qué? Porque elegimos el sufrimiento con el propósito de aprendizaje, pero no lo sabemos después de nacer. Ahí está todo el mecanismo de cómo se desarrolla el cerebro y cómo se desarrolla nuestra autoconciencia física, de la mente física. Y esto explica, en psicología, explica por qué no recordamos la elección hecha por nuestro espíritu. Es fácil, de hecho. Y luego, en esta misma vida física, tomamos decisiones que son elecciones, con otra palabra, inconscientemente, dejándonos llevar por circunstancias, por el odio, por la ira, y todos son mecanismos psicológicos automáticos. Hacemos cosas en piloto automático. Y las decisiones que tomamos en este estado mental son automáticos, son en el subconsciente. No sabemos que hemos tomado una decisión, pero lo tomamos y elegimos inconscientemente todo el momento de la vida. Ley del enfoque. Sí. No se puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. ¿Dice algo más? Cuando perdemos el norte, en nuestra brújula despertamos la inseguridad y la ira. Vale, yo añadiría algo. Adelante. El miedo. ¿Qué quiere decir? Dice, no se puede pensar en dos cosas a la vez. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, a la vez, ¿no? Sí. Con esa parte no estoy de acuerdo. Con esa parte. No, pero sí. No se puede pensar dos cosas al mismo tiempo, pero quizás no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Es decir, de lo que has pensado no se pueden hacer dos. Tienes que elegir, ¿no? Y enfocar solamente tu acción a una, ¿verdad? Vale, ¿ves por qué las enseñanzas antiguas no dan clara explicación? Porque no tenían conocimiento suficiente, por ejemplo, en ciencia o otras cosas. Vale, ahora, lo que dijo también Bashar es que hay que actualizar, porque antiguamente servían estas enseñanzas, pero hoy ya no, hay que actualizar este conocimiento, hay que añadir cosas, hay que quitar cosas, hay que reformular, por ejemplo. Fíjate que dicen nuestros queridos amigos que no están de acuerdo contigo porque, por ejemplo, cuando ven niños masacrados, no, la vida es arbitraria y no es justa. No ocurre nada así. No existen, todo es causa-efecto. Si es arbitrario, ¿sabes? No es causa-efecto. Sí y no. A ver, por eso es más profundo el tema. ¿Por qué? Porque el espíritu del niño eligió eso. El niño simplemente viene, experimenta eso, su espíritu experimenta el evento, la situación, y ya está. Si el niño muere, pues su espíritu habrá aprendido esa versión, habrá aprendido esa circunstancia. Te entiendo. ¿Quieres decir que esa energía que eres tú? Claro, es mi conciencia infinita. La que va eligiendo los momentos en el futuro y en el pasado por todas esas vidas. Exacto. Vale, entonces, porque me vais a... Mira, hay otra cosa. Me han preguntado lo mismo y fíjate, hay acuerdos hechos entre espíritus, entre tú y yo,
ejemplo. Hay acuerdos hechos entre madre e hijo. Por ejemplo, me han preguntado, ¿qué pasa con un aborto? ¿Qué pasa con un aborto? Es muy fácil. Por eso explica esa causa-efecto, por eso explica este mecanismo de circunstancias, de cadena de sucesos, lo explica. ¿Cómo? Es decir, el espíritu, a ver, si nuestro espíritu no estuviera libre, ¿ok? Absolutamente libre, os invito a ver el vídeo de la libertad absoluta que hice en mi canal, para entenderlo. Entonces no podría tomar decisiones. Nuestro espíritu, no yo físico, no mi yo físico, sino mi espíritu. Si no estuviera libre, no podría tomar decisiones libremente. Por lo tanto, no podrían ocurrir cosas concretas. Si no podrían ocurrir, sería todo al azar. Y el azar no existe. Vale. Entonces, ¿por qué un niño, me vas a decir, cómo elige el niño a ser abortado? Su espíritu ha elegido. ¿Cómo? La madre, el espíritu de la madre, dice, me encantaría, fíjate que te digo, puede que esto causa un poco de polémica, yo lo entiendo, pero para el espíritu es una experiencia válida, ni negativa ni positiva. Tenemos que comprender eso. Es válida. El espíritu de la madre dice, voy a encarnar a esa circunstancia, en esa familia. Voy a nacer aquí. Voy a llevar una cadena de sucesos donde voy a ser violada. Y voy a quedarme embarazada. Y voy a decidir abortar. Entonces, quiero ver cómo se siente eso. ¿Cómo puedo yo superar físicamente ese dolor o ese sufrimiento? ¿Seré capaz como creadora, como ser divino? ¿Seré capaz en un cuerpo físico tomar conciencia y yo superar ese sufrimiento? Pero para que yo tenga la experiencia del aborto, necesito a un hermano mío espiritual que sea mi hijo. Y entonces otro espíritu, hermano, porque todos somos hermanos espiritualmente, dirá, vale, seré yo tu hijo. Yo no quiero encarnar realmente en el tercer plano porque ya estoy harto ya lo conozco bastante, por ejemplo. No quiero encarnar, pero... O otra versión sería, ahora no estoy interesado en la tercera dimensión, pero ya que dices, tengo la oportunidad de simplemente oler la tercera dimensión como sin la conciencia humana, simplemente encarnar en físico, en materia, como el feto, y luego volver aquí. ¿Sí? Entonces es un acuerdo entre madre e hijo, ¿vale? Experimentemos esto. ¿Ok? Y entonces ocurre lo que ocurre, pero la persona física no sabe del acuerdo. No hay recuerdo de este acuerdo espiritual que hicieron nuestros espíritus. De la misma forma ocurren las guerras. Todo es un gran acuerdo porque toda esta vida es un juego. Un videojuego a ver si podemos pasar el nivel. Y si no puedo pasar el nivel, tengo la libertad de elegir a volver y repetir. En otra cadena de sucesos, en una realidad paralela, porque esta sigue existiendo. Vale. Yo sé que esto choca con mucha gente, pero si no es así, no tiene sentido, el resto no tiene ningún sentido, ninguno. Así lo explica. Este es el mecanismo, ¿vale? Cómo ocurren las cosas. Y si no los aceptamos, seguiremos siendo víctimas, con la mentalidad de víctima, porque no existe ni bueno ni malo. Nosotros definimos las cosas buenas o malas. Nosotros lo definimos. ¿Ok? Si tú crees que algo es verdad, entonces en algún momento de tu vida serás llamado a demostrar que es verdad. Octava ley. ¿Eso es posible? Sí, sí. Pero el anterior, yo no sé, me parece que me he saltado una cosa que estaba a punto de explicar.
y no lo terminé. Ahora no, mira que no recuerdo. Ah, sí, con los pobres, por ejemplo. Que los pobres solamente podrán cambiar su realidad si cambian su mentalidad. Paradigmas. Muy bien, Anthony. No, perdón, Pilar. Pilar, paradigmas. Exactamente eso. Es decir, si nosotros queremos cambiar el mundo, no necesitamos cambiar a los demás. No, necesitamos cambiar nosotros, uno a uno, cada uno. Si todos cambiamos, al final cambiará el mundo. Pero yo no puedo imponer en otras personas a que cambien. Pero fíjate lo que dice Krishnamurti en este caso. Dice, cuando tú buscas la solución para tu problema, el hecho de buscar la solución no es la solución en sí, ¿vale? Y si quieres dejar de sufrir, ¿por qué no cambias? Cambia. ¿Qué significa cambiar? Empezar a vibrar de otra forma, empezar a transmitir información vibracional nueva, diferente de lo que yo era antes. Ahora he cambiado, soy nueva persona y tengo una nueva vibración. ¿Por qué? Porque he cambiado mi sistema de creencias. Y si yo cambio mi sistema de creencias y digo, la vida es bella, entonces me lo defino como tal. Y esta experiencia que justamente estoy cruzando es válido. No es negativo, es válido. Por lo tanto, busco qué es lo que puedo aprender en esa situación que me sirva de crecimiento. El problema, ¿sabes cuál es? Que no estamos haciendo eso. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no lo hacemos? Eso preguntó Krishnamurti. Parece que nos gusta sufrir. Es muy fuerte lo que dijo Krishnamurti. Parece que nos gusta sufrir y debo aceptar, ¿cómo se dice? Debo aceptar, ¿no? Aceptar su postura. Claro. Porque es así, parece que nos gusta, no queremos cambiar. Ah, ahora recuerdo dónde llegamos. El miedo que dije antes, que has leído una ley. Sí. Yo quería añadir allí que, ¿cómo era? ¿Puedes volver a esa ley? Sí, la de no se puede pensar en dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Muy bien, eso es. Ahí es donde yo me desvié y dejé de explicar. A ver, la psicología lo dice, sí que podemos pensar en varias cosas a la vez. Se llama atención dividida. ¿Sí? Podemos pensar en, incluso existe gente en este mundo, yo lo vi con mis propios ojos, que pueden pensar en paralelamente en varias cosas. Por ejemplo, fíjate, un hombre, yo he visto escribiendo una poesía sobre una pizarra, recitando otra poesía diferente, al mismo tiempo escribiéndolo, y al mismo tiempo haciendo un cálculo matemático que había un problema puesto. Y luego, cuando terminó de escribir, enseguida, sin parar, sin pasar ningún momento, apuntó la solución. Un cálculo matemático. Cuando lo vi, digo, ¡wow! ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero lo ha hecho. Y esto es para flipar. ¿Qué significa esto? Aquí hay unos mecanismos cerebrales que permiten que haga eso, ¿sabes? Que no es normal, digamos, no es la normalidad en toda la gente. Es como si fuera un autista que tiene unas capacidades. Pero sí que se puede pensar en varias cosas. De hecho, el subconsciente es paralelo, es decir, hace muchísimos procesos paralelamente. ¿Por qué? Porque el subconsciente o el inconsciente requiere poco o nada de energía cognitiva. ¿Sí? Entonces quiere decir, o carga cognitiva si quieres. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces el subconsciente hace brrr, ¿sí? Paralelamente está percibiendo, reaccionando, decidiendo y un montón de cosas a la vez. Todo a la vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo iba luego esa ley? La siguiente. No la misma, pero ¿cómo seguía?
Cuando perdemos el norte, nuestra brújula, despertamos la inseguridad y la ira. Muy bien. Porque hemos perdido ese norte. La inseguridad, por eso digo que lo que no dice es el miedo, porque la inseguridad y la ira aparece por el miedo, por la presencia del miedo. Como dice, perdemos el norte, quiere decir que nos desalineamos de nuestro verdadero ser. ¿Y cuál es nuestro verdadero ser realmente? Nosotros venimos de la fuente, venimos de, no sé, del creador, si quieres llamarlo así, del campo cuántico en realidad, porque toda la materia proviene de allí y la conciencia también proviene de allí. Entonces, ¿qué es la fuente? Es amor infinito, absoluto, es alegría, felicidad, incondicional, completamente incondicional, no hay ninguna condición. ¿Sí? Entonces, es paradójico, claramente. Esta es nuestra esencia. Si yo no estoy feliz y no estoy alegre, estoy desalineado de mi verdadero ser. Como dice aquí, ya no estoy mostrando el norte. Desalineado de mi verdadero ser. Estoy vibrando en otra frecuencia negativa, no en mi frecuencia de mi verdadero ser, de mi esencia. Por eso, cuando no vibro en esto, aparece el miedo, porque falta el amor, aparece el miedo. Y el miedo genera ira, genera ¿cómo es la palabra? Incertidumbre, genera la desviación de la atención, por ejemplo, genera la insatisfacción, genera todo lo negativo, porque es miedo, miedo al desconocido. ¿Qué pasará ahora conmigo? La ansiedad, la depresión, viene por eso, viene por miedo. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes somos, podemos manejar nuestras emociones, podemos volver a realinearnos con nuestro verdadero ser y empezar a amar. Y ya desaparece el miedo. Aunque suena esto un poco raro, pero yo lo experimenté. Y os hablo de experiencia propia, no de que alguien lo contó. No, yo vi eso en mi vida. He perdido el miedo cuando empecé a amar mi presente, empecé a amar mi situación. Empecé a bendecir mi situación. He perdido el miedo y cambié mi actitud y empecé a comportarme de otra forma y empezó a cambiar mi realidad. Y me estaba sorprendiendo cómo es posible. Porque empecé a ver oportunidades y antes no los veía. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Porque el miedo me cegaba. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Venga. Ley del aquí y ahora. Muy bien. Los viejos pensamientos, hábitos y sueños son los que nos impiden renovar nuestro alma. Muy bien, exacto, exacto. Pero para cambiar hay que tomar conciencia de lo viejo, ¿sí? Para poder cambiarlo, porque tenemos miles de creencias inconscientes que no sabemos que están y son limitantes y nos limitan en el cambio. No nos permiten cambiar. Entonces, si yo quiero cambiar o quiero eliminar una creencia limitante, no puedo eliminar si no sé que existe. Por eso tengo que tomar conciencia de que existe, que está allí. Por lo tanto, hay que hacer el trabajo interior, hay que hacer el autoestudio. Lo que siempre lo digo a la gente, siempre repito eso, hay que hacer el autoestudio constantemente. Hay que tomar una decisión de que yo quiero cambiar. Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi realidad. ¿Qué tengo que hacer? Autoestudiarme para conocerme más a mí mismo en esa situación. Temet nosce, en latín. Conócete a ti mismo. ¿Sí? Entonces, al conocerme, me descubro mi inconsciente, descubro mis creencias y digo, ajá, eso era lo que a mí me impedía moverme. Como por ejemplo, yo descubrí creencias que yo heredé de mi padre.
porque hice mis meditaciones y hice las preguntas. ¿Por qué no consigo tal cosa? Y me vino la imagen de mi padre, dice, ¡pam! Y digo, ¡ostras! Estoy haciendo lo mismo que hacía mi padre. Digo, impresionante como que yo he copiado a mi padre. He heredado sus patrones mentales y hago los mismos errores que hacía mi padre. Y no lo sabía. Y me estaba haciendo la pregunta, ¿por qué no consigo hacer tal cosa? ¿Me explico? Y cuando descubro esto digo, ¡guau! Vaya, no es mi creencia, no es la mía. Lo heredé o mi padre me lo transmitió subconscientemente o telepáticamente, me lo transmitió o yo lo he copiado. Simplemente viendo es un aprendizaje, puede ser un aprendizaje vicario que se llama. Mirándole a él, lo copio. ¿Sabes? Porque siempre copiamos a los padres. ¿Sabéis esto? Copiamos desde niños, desde chiquitos, copiamos a los padres. ¿Sí? Entonces es exactamente eso. Y cuando me di cuenta, digo, cojo esta creencia en el cubo, le pego fuego. No es mi creencia. Vete, no es mío. No te necesito. Yo no soy así. Yo no soy esa cosa. Y se acabó. Empecé a cambiar. El día siguiente digo, ¿cómo respiro de más? Diferente, respiro diferente. ¿Sabes? Porque yo no soy esa cosa, digo. Yo no soy mi padre. Soy otra persona. Entonces no necesito creer lo que creía mi padre. Y no necesito actuar como actuaba mi padre, porque él pensaba eso. De diferente forma. Claro. Cambié mi postura, cambié mi actitud, cambié mis actos, mi conducta. ¿Sí? Pues así es como nosotros creamos nuestra realidad, amigos. Manteniendo estas creencias, repetimos historia, repetimos una y otra vez. Si no quieres sufrir, cambia, amigo mío. Pero lo que acabas de decir, esta última ley, lo que acabas de leer, esta es correcto. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo has dicho? Vuelve a leerlo, porfa. Sí, claro. Los viejos pensamientos, hábitos y sueños son los que nos impiden renovar nuestro alma. Eso es. Renovar nuestro alma, podríamos decir, nuestro ser o nuestro sistema de creencias, podríamos llamarlo así. Podemos renovar nuestro sistema de creencias. Vamos. Pero nos lo impide. Cierto. Las tres últimas. Ley del cambio. Intentaré ser más corto. Venga. Ley del cambio. La historia se repite hasta que aprendamos las lecciones necesarias para cambiar nuestro camino. Hay que aprender de lo sucedido para seguir avanzando, pero yo creo que esta ley del cambio es la ley de la vida. Pero no, esa ley dice lo correcto. Lo que pasa, ¿por qué no lo hacemos? ¿No os hacéis la pregunta por qué no lo hacemos? Me gustaría si alguien pudiera responder a eso, porque realmente la respuesta es muy fácil. Dice, no quiero sufrir, Steve, en sueños puedo sanar mi realidad. Sí puedes. Sí puedes. Y en vida. Sí puedes, no solamente en sueño, en vida también. Esto enseño en mi curso, de hecho, Pilar. Esto enseño en mis 150 horas. Vale. Muy bien. Mira, porque no me estáis dando la respuesta, os voy a dar yo la respuesta. ¿Por qué no lo hacemos? Lo que dice esa ley. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no cambiamos? De hecho, hay dos respuestas. Hay dos causas aquí. Muy bien, Mariano, muy bien. Aquí está una persona que ya lo digo. El miedo al cambio, el miedo al cambio es lo mismo que el miedo al desconocido. ¿Por qué? Porque el desconocido, ¿sí? O sea, si yo quiero cambiar, no sé cómo será. Es un desconocido. No sé qué será, qué habrá si yo cambio. Porque no lo he experimentado antes. Yo no sé qué pasará luego. Es un desconocido. Por lo tanto, tengo miedo a eso. Y me impide cambiar. Prefiero quedarme donde estoy.
¿Os suena de algo? Mira, Maika, muy bien. Zona de confort. ¿Os Zona de suena? confort. ¿Para qué ¿Os voy a hacer algo suena? si me va a costar más? Me va a costar un Muy bien. trabajo hacer tal, hacer cual. ¿Veis? 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 Muy bien. ¿Veis que aquí hay gente que lo sabe? Lo sabe. De esto estamos hablando. El Pero si miedo al estás ante desconocido. Steve, que tú sepas que con Física de la Creación y En Busca de la Verdad y Orión estás con la gente más inteligente de Internet. Exacto, exacto. Pero, ¿veis? Ahora, bueno, hablo para los otros que no conocen estos temas. Digo, ¿veis cómo el miedo al desconocido te mantiene en tu zona de confort? Entonces, hay que ser aventurero, porque la aventura es bonita. Me aventuro en el desconocido y estoy seguro que lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar. Entonces, no temo al desconocido. ¿Por qué? Porque yo soy eterno. Soy eterno. Y ya está. Soy un creador. Bueno, entonces, la otra pregunta, o sea, la otra causa que no lo dije, ¿por qué no cambiamos? Por condicionamiento milenario, amigos. Condicionamiento milenario, que son las enseñanzas heredadas y transmitidas de generación en generación. Y repetimos historia porque no hemos aprendido de nuestro pasado. Y no hemos aprendido de los errores que han cometido nuestros antepasados. Y repetimos sus patrones mentales, igual que me O pasó. incluso no hemos aprendido de lo que nos pasó el año pasado, por ejemplo. Exacto, exacto. Y no solamente del año pasado, sino que ayer. Ayer. Ayer, sí. No aprendemos por qué. Porque estamos condicionados a no prestar atención. A prestar atención a las cosas insignificantes y a malgastar nuestras vidas. A esto estamos condicionados. A través de la sociedad también, a través de la enseñanza también, a través de heredar, mira que os digo, heredar programas genéticos también. Por todas estas cosas son condicionamiento milenario, que no prestamos atención a las cosas importantes y no aprendemos, solamente queremos ver el fútbol y tener la cerveza en la mano, y si tengo la cerveza y veo el fútbol, estoy feliz. El resto no me importa. Vamos mal. Vamos mal así. Vamos muy mal. Vamos muy mal. Vamos mal. muy mal, ¿eh? Bueno, apartemos la broma, ahora sin bromear, pero la verdad es que necesitamos de una vez empezar a ocuparnos de nosotros. Es decir, tomar la decisión de que yo quiero hacer mi cambio, lo mío, mi cambio. Yo quiero cambiar. Pero no, estamos en el tema del misterio, estamos en el tema del ovni, todo esto es muy bonito, pero yo sigo con mis patrones. Sigo con mis patrones. Y qué bonito el mundo del misterio, qué bonito el mundo espiritual, qué bonito el mundo de la física, de la cuántica, no hago nada. de la psicología, pero yo sigo con mis patrones. Pero yo miro todos estos programas, pero sigo igual. No hago el trabajo. Y entonces me pregunto, ¿por qué sigo igual de mal? ¿Por qué? Porque no hago el trabajo. No hago nada a respeto para cambiar. Eso es el problema. Ley que da pie a lo que te voy a decir. Venga. Todas las recompensas requieren un esfuerzo inicial. La mayor gratificación es la que demanda más dedicación, paciencia y persistencia. Amar nuestro sitio en el mundo recompensará nuestro esfuerzo a su debido tiempo, justo cuando hayamos aprendido la importancia de estos valores. Ley de la paciencia y recompensa, la 11. Sí, lo complica un poco. De tanto puede ser más fácil, más simple. Puede ser más simple. Simplemente hay que estar consciente de la parte de cómo defino mi realidad. ¿Ok? Es más, podemos reducir esa ley en tanto que si yo defino
mi realidad positivamente como el ejemplo del accidente, yo ya tengo mi recompensa. Es decir, de hecho, considero que toda mi vida está perfecta, sea como sea. No importa si estoy en el canal allí metido en el barro, en donde sea, o vivo en la calle. No importa. ¿Por qué? Porque es una experiencia válida. Os explico otra cosa. Tengo un vídeo allí. Os invito a verlo. Lo podéis buscar directamente con ese título. ¿Cómo ocurre la manifestación? ¿Sí? Es decir, la mecánica de la ocurrencia. ¿Sí? Miradlo. Mira, yo podría, o cualquiera de nosotros, puede tener cualquier experiencia que tenga en la vida, cualquier tipo de experiencia. ¿Sí? Pero esta experiencia siempre será de la forma que tú lo defines. ¿Me explico? Siempre tendrá la valencia positiva o negativa según tú le defines. Por lo tanto, si no te gusta algo, mira qué fácil. Redefínelo. A ver, ahora me vais a decir, qué fácil hablar, ¿no? Qué fácil hablar, pero ¿cómo lo hago? Os doy un ejemplo. Os voy a dar un ejemplo. Y esto puede servir, podéis extrapolarlo a todas las situaciones, ¿ok? Utilizar un poquito la imaginación, sí, la creatividad que tenéis, todos tenéis creatividad. Entonces hay que utilizarlo, por eso lo tenemos. Mira, ¿qué significa problema? ¿Qué es un problema? Vamos a buscar la definición que conocemos actualmente. ¿Qué es un problema? Os dejo un momento que penséis. Reflexionadlo un poco. ¿Qué es el problema? ¿Qué es un problema? ¿Cómo definimos el problema? Algo que necesita ser resuelto, ¿verdad? Algo que causa un malestar, algo que impide avanzar, por lo tanto necesita una solución. Es algo que necesita una solución. Fácil, ¿no? Mira esto. Entonces, cuando tenemos esa definición, ¿qué es lo que la definición causa en nosotros? ¿Qué? Causa-efecto. Atención, causa-efecto. La definición en sí causa en nosotros la búsqueda de la solución. Lo dijo Krishnamurti antes. ¿Recordáis? Que el hecho de buscar la solución no es la solución en sí. Es decir, la definición del problema implica ponerte en marcha para buscar una solución. ¿Ok? Ahora vamos por otra parte. Vamos a redefinirlo. ¿Por qué necesitas resolver esto? Y te doy la respuesta. Mira, un problema no es un problema a partir de ahora. No es un problema. Redefinimos la definición del problema. Un problema es una oportunidad para mí para conocerme más profundamente a mí mismo en esa situación. Es una oportunidad, no es un problema. Si ya no tengo esa definición, sino que esta otra, ¿sabéis qué ocurre? Que ya no busco solución. Porque me vais a decir, milagrosamente no existen los milagros, existen causas y efectos. Como antes la causa de mi búsqueda porque la búsqueda era el efecto y la causa era la definición, esta vez también hay una causa y efecto. Pero la causa de esa definición, o sea, la causa es esa nueva definición, causa el efecto de encontrar la solución. Porque acabo de encontrar la solución. ¿Por qué? Porque ya estoy pensando con una mente más limpia, más brillante. Ya tengo la solución. Eso es una oportunidad, tío. Eso no es ningún problema.
¿Sabes qué pasa? Que cuando tú cambias esta definición, tu actitud también cambia. Y cuando cambias tu actitud, tu conducta es diferente. Y cuando tú dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a experimentar esta situación porque me aporta un aprendizaje. Porque, ¿sabes cómo digo yo? ¿Cómo suelo decir yo? Que es emocionante experimentar eso. No tengo idea cuál es la solución de momento, pero voy allá. ¿Sabes? Voy allá y experimento y me aporta emoción porque esto es algo, como dije antes, es un desconocido, pero es una aventura. Me aventuro dentro del desconocido y tal como voy para adentro, me sale la solución así de la nada. Es paradójico, pero me sale la solución. Digo, ahí está la solución. Y era tan fácil que antes no lo veía. No me lo puedo creer. ¿Sí? Estas son paradojas, pero antes también hay una serie en mi canal que son las paradojas. Buscad allí una lista de reproducción, paradojas, tal cual. Y veréis que ahí os doy varias paradojas. Y esta también es otra paradoja más, porque no se explica científicamente cómo ocurre esto. Bueno, ya sí, ya esto yo lo explico. ¿Cómo ocurre esa aparición de la solución de la nada cuando no lo esperas? Porque consideras que ya está. Porque ya esto no es un problema. Si no es un problema, no necesita solución. Es una oportunidad, es una experiencia válida. Por lo tanto, lo experimento con el amor de experimentarlo. Sin más, sin expectativas. Y ahí están las paradojas, la paradoja de la búsqueda, la paradoja de la expectativa o de la esperanza, que es una trampa, y otras paradojas también del llanto, no sé si algunos los habéis visto, y hay varias paradojas en las que explico. Os invito a verlo, son cortos, no son muy largos. Ok, otra pregunta, otra ley. La última. Venga. Ley de la importancia e inspiración. El valor de algo es el resultado directo de la energía y la intención que se pone en él. Cada contribución personal es también una contribución a la totalidad. Las contribuciones mediocres no tienen ningún impacto en la totalidad, son tan comunes que se anulan entre ellas. Luego ya que la filosofía kármica, lo cierto es que a veces parece que de lo único que podemos estar seguros es que la primavera o el invierno volverán, pero en verdad, como dijo Voltaire, no es más sorprendente nacer 2 veces y no una, pues toda la naturaleza es resurrección. No sé, ¿cómo lo ves? Pues esa ley, lo que acabas de leer, es el ejemplo que di del accidente. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero ves que lo que tú dices aquí, lo que me has leído, no hay ninguna retribución, ningún castigo, ¿sabes? Simplemente, sí, es ley de la causa-efecto, ¿ok? Entonces, tenemos que saber que si yo quiero combinar ciencia o física cuántica o el mecanismo cuántico, todo el mecanismo de ocurrencia de eventos, que son cadenas de sucesos, entonces ese karma antiguo no vale. Esa más nueva, digamos, reformulada, causa-efecto, eso sí que encaja mejor. ¿Ok? Entonces, veréis que realmente todo lo que ocurre en nuestras vidas son nuestras propias manifestaciones. Nosotros lo hacemos, nosotros contribuimos con nuestros actos, con nuestros pensamientos en que ocurran tales cosas, negativas o positivas, lo mismo. Pero como esa misma última ley que acaba de leer Sergio, es cómo defino mi realidad. Y cómo lo defino tendrá el efecto sobre mí. Y tendré la experiencia de tal forma según lo define. ¿Ok? Es la definición que yo le doy a mi entorno, a mi realidad, a mi familia, a mis experiencias, a todo lo que ocurre a mi alrededor.
¿Cómo lo defino? Hay que empezar a tomar conciencia de esto. ¿Cómo defino mis cosas? Y si no me gusta, digo, no me gusta mi experiencia, pues lo que dijo Krishnamurti cambia. Así de fácil. Cambia la definición de tal cosa y lo vivirás de otra forma. Claro. Y fíjate que, porque es paradójico otra vez y parece contradictorio, porque quiero atraer la atención, parece contradictorio, pero tenéis que comprender, por favor, que vivimos en un mundo dual, polarizado, que nosotros hemos definido malo y bueno, y para alguien la guerra es malo o mala, y para otros la guerra es buena. ¿Para quién es buena la guerra? Para aquellos quien lo hacen. ¿Para quién es malo? Para aquellos que lo sufren. ¿Verdad? Entonces, lo definimos, son definiciones, pero tenemos que tomar conciencia que todo lo que ocurre tiene un mecanismo. Todo en ese planeta y también en otros planetas, todo lo que ocurre en esa realidad tiene un mecanismo de ocurrencia, de cadena de sucesos. Si no quiero que ocurra un futuro probable que yo considero negativo, si no quiero que ocurra eso, yo debo cambiar en el presente, en ahora, para que cambie de cadena de sucesos. Si yo puedo cambiar mi ser, mi mentalidad, cambiaré de cadena de sucesos y tal cosa al que temo no va a ocurrir. Porque mis actos repercutirán como si fuera la teoría esa de la mariposa, efecto mariposa. ¿Recordáis esto? ¿Sí? Es una cadena de sucesos que suman y suman y suman. ¿Sí? Es que es así como se refleja, como se pone en imagen la causa y el efecto como un dominó, como un efecto mariposa. Exacto. Y los que no habéis visto la serie de película de efecto mariposa, os lo recomiendo para que veáis que las personas que iban atrás, intentaban cambiar el error o corregir el error, no conseguían corregir toda la cadena de sucesos. En esa película mismo, es una cadena de sucesos todo lo que ocurría. Observad la película, es muy buena película como ejemplo. Lo vais a comprender bien. Pero, ¿por qué no conseguía corregir la cadena de sucesos? Y esto mismo lo explicó también Stuart Swerdlow, porque estoy traduciendo el vídeo en la entrevista que hice con él sobre la vida de Cristo. Os lo adelanto un poquito, que muy pronto termino y lo publico. Vais a flipar. En fin, dijo que aunque nosotros vayamos al pasado y cambiemos algo en el pasado, para cambiar esa misma cadena de sucesos en el futuro, no es posible. No funciona así el mecanismo cuántico. Porque, ¿qué ocurrirá? Si yo vuelvo al pasado y cambio algo en el pasado, ese futuro anterior, original, digamos así, o ese presente original, no cambiará, seguirá existiendo, seguirá en su ritmo, en su cadena. Lo que ocurre, en cambio, es que yo voy a crear una nueva cadena de sucesos paralelos a esto. Pero el otro no cambiará. Voy a crear una nueva realidad paralela, una nueva versión de cadena de sucesos. Y voy a tener una nueva experiencia diferente, pero el otro seguirá existiendo. Por lo tanto, en esa cadena de sucesos, si voy al pasado, no voy a cambiar nada. Voy a crear una nueva cadena. ¿Sí? Y esto seguirá existiendo igual. O sea que, porque veréis, os adelanto tanto de la entrevista con Stuart, porque Stuart fue enviado al pasado para matar a Cristo y no lo consiguió. Y ellos, los que, como en la
¿cómo era? Filadelfia, ¿no? Sí. Sí, Pero bueno, esto no es lo mismo. En Montauk Project, iban al pasado, iban al futuro, es decir, tenían la tecnología extraterrestre para viajar en el tiempo. Y entonces a él le enviaron al pasado para matar a Cristo, pero no lo consiguió porque tuvo miedo. Y han visto que cada vez que querían cambiar el presente, aunque hayan cambiado algo en el pasado, el presente no cambiaba. Entonces dejaron de hacerlo, dejaron de intentar, porque nada cambiaba. Creaban una nueva cadena de sucesos paralelo que no repercutía en ese plano, en esa vida, porque nosotros vivimos en una cadena de suceso global. Creo, Steve, que vamos a tener que hacer un programa sobre Proyecto Montauk para Dummies, Proyecto MK Ultra para Dummies y Proyecto Majestic 12 para Dummies y Proyecto Filadelfia para Dummies, para que se entienda que es, porque todo el mundo sabe lo que es. Escucha, proyecto, una coctelera, lo tira y te sale un Watching Night, como diría Rafa Fernández. Sí, sí, es así. Tendríamos que hacerlo, de verdad. No sé si hay preguntas. Sí, hay preguntas que te lo voy a poner, te lo voy a decir ahora mismo. Tenemos dos preguntas por aquí. Mira, de una que existe, milagro. Vale, vamos a ver el milagro, ya que dices. Muy rápido, muy rápido. Te digo. Superar, aprender a superar, pues los elegimos. No, espérate, es Pilar Espinosa. Steve, una pregunta. Las constelaciones familiares, tengo unas cartas sobre ellos, ¿son efectivas? A ver, todos los métodos pueden funcionar si tú crees en ellos. Si tú haces te aporta una información y tú con esa información puedes cambiar, bendito sea. ¿Ok? Es decir, simplemente son herramientas que nosotros podemos utilizar para llevar a cabo un cambio. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser 100% cierto lo que diga. ¿Ok? No necesariamente es necesario que sea cierto. Pero si sirve para ti, para que tú lleves a cabo un cambio, entonces te ha servido. Entonces, bendito sea, digo. Entonces, sí, ha funcionado. ¿Vale? Pero si no crees en ello, ni siquiera lo vas a probar. ¿No es así? Si no crees en algo, ni te vas a acercar al terapeuta. ¿No es así? Claro. ¿Más preguntas? Milagro, perdón, que has mencionado milagro. Los milagros podríamos decir que existen, pero no son milagros. Son manifestaciones de cadenas de sucesos. Entonces, un milagro solo es milagro mientras no entendemos cómo funciona. Pero cuando entendemos cómo funciona y por encima podemos reproducirlo, ya deja de ser un milagro y se convierte en ciencia. ¿Sirve? ¿Más preguntas, amigos? ¿Más preguntas? Sí, ha habido por aquí. Ha habido aquí un montón, espérate. Hola, cacique. Mira tú también, porque yo he visto uno, pero se me fue por aquí de la lista. Que ponía, no sé quién ponía. Aquí, mira. No, esto es justo lo que has preguntado antes. Sí, por eso. Estoy esperando que haya más, o si no hay más. Pero no, había por arriba, habían preguntas. Porfa, volver a formularlo, volver a escribirlo ahora, para no tener que... Si elegimos, mira, aquí está Ángel. Venga. Si elegimos sufrir, ¿para qué debemos cambiar la realidad si se supone que hemos elegido eso? Vale, muy buena pregunta, de hecho. Mira, nuestros espíritus eligen encarnar con varios propósitos. Algunos propósitos solamente son para experimentar tal cosa. Por ejemplo, imagínate, una persona que nace en síndrome de Down, ¿sí? Esa persona no podrá cambiar. Una persona que nace, a lo mejor desarrolla, a lo mejor autismo y no mejora.
no podrá cambiar. Entonces, ¿su espíritu para qué? ¿No? Vas a preguntar eso. Justamente solamente viene con el propósito de experimentar tal cosa. Pero las personas normales, digamos así, nuestros espíritus, pueden venir a este mundo con un propósito extra para decir, voy a ponerme a prueba, voy a poner a prueba esa mente física a ver si es capaz de tomar conciencia, a ver si es capaz de despertar y cambiar, ¿sí? Es una escuela, digamos así, es un aprendizaje de nuestra capacidad de cambio, o digamos de otra forma, nuestra capacidad creadora de crear nuevas experiencias, ahora ya no inconscientemente, sino conscientemente. Es decir, somos creadores ahora mismo también, pero estamos creando las situaciones inconscientemente, automáticamente. Ahora, ¿por qué no volvernos creadores conscientes? Pregunto yo. Y con esto hacer unas realidades placenteras, maravillosas, felices, alegres, ¿sí? Y amor, sobre todo. ¿Por qué no? Somos capaces de hacer esto, ¿ok? Entonces, esto es el tema, es ¿con qué propósito he venido? Porque yo fui muy ciego antes. Yo hace pocos años, relativamente pocos años, que he despertado. ¿Sabéis? Llevo 7 años que yo tomé conciencia, pero si no tomo conciencia, seguiría igual que antes. O sea que yo he pegado un cambio tremendo en mi vida, en mi forma de ser, en mi enfoque de la vida, en mi enfoque de la gente. Antes no me importaba nadie, nadie. Ahora me preocupo por la humanidad, imagínate. Porque sí, me preocupa por la... Me gustaría que la gente despertara, sí. Peca pone País Vasco. Esto será una pregunta vasca. ¿Puede... No, espérate, que se me ha ido. Esto, sí, no, ya ¿Puede lo he leído, explicar la ya lo he diferencia leído. entre conciencia Y y consciencia. consciencia? El problema mío aquí es la lengua española, porque no lo puedo explicar. Y no es mi lengua materna, ¿sabes? Entonces, podríamos separarlo con ciencia y consciencia. Una es, a ver cómo explicó mi profesora de lenguas, dijo que cuando pierdes la conciencia es la conciencia y la consciencia es estar consciente de algo. ¿Me explico? Algo así explicó la profesora, es la diferencia entre una. Pero yo aún sí, podría entenderlo así también. Te hago dos preguntas más y lo dejamos. Cuando somos niños, ¿somos más capaces de despertar que al crecer? Y la otra, actitud o no, Milagros y Alex Gamer. Actitud o no, actitud, claramente. ¿Por qué? Porque todas las actitudes están a base de nuestra conducta. Es decir, siempre actuamos de una forma y esa forma depende de qué actitud tengo. Pero a su vez, la actitud depende de mis esquemas mentales. Mis esquemas mentales, a su vez, están compuestos de mis creencias. Esta es la cadena, ¿observáis? Es decir, lo que yo haga, yo crea. De lo que yo crea ser verdadero para mí. Lo que yo digo que es verdad para mí. Así actuaré. Así me comportaré. ¿Sí? Entonces, actitud claramente. Pero la actitud es un componente solamente. Y la última, cuando somos niños, ¿somos más capaces de despertar que al creer, nuestra querida Milagros? Vamos a ver, sí, también muy buena pregunta. Aquí es otra vez un mecanismo de aprendizaje que está presente en el entorno del niño. Si el entorno del niño no le aporta información suficiente, el niño crecerá igual que cualquier otro, recibiendo la enseñanza que tenga su familia, por ejemplo, o que le pueda otorgar su familia. Es decir,
un niño, desde el punto de vista de cantidad de esquemas que tiene, claramente que el niño es más capaz del despertar que un mayor. ¿Por qué? Porque el niño aún no tiene sus esquemas arraigados basándose en experiencias, porque nuestros esquemas están tan arraigados porque se basan en experiencias previas, ¿ok? Y estas creencias que tenemos también se basan en experiencias previas. Entonces, el niño, como no tiene tantas experiencias previas, solamente sabe lo que le cuentan, ¿ok? Sus esquemas no son tan arraigadas, son más plásticos, son más flexibles, no son tan rígidos. Entonces es más fácil para un niño a cambiar de creencias, ¿ok? Fíjate que a un niño, aquí está, el tema de tierra plana. Aquí tengo un libro que es Psicología del Desarrollo, Psicología del Desarrollo en los niños. Los niños vienen con la teoría de la tierra plana, o sea, innato, ¿vale? Porque no entienden, piensan que la tierra es así plana porque ellos lo ven plano, ¿vale? Entonces, si tú fomentas... Eso es porque no han ido a Toledo. Que estoy así, ¿sabes? Espera. Entonces, si tú fomentas en el niño que la Tierra es plana, siempre creerá que es plana. Es decir, que entonces su creencia será eso. De hecho, será una convicción. Por encima, tú le vas a aportar estas teorías terraplanistas, se lo va a creer absolutamente. ¿Veis? De esta forma, nosotros formamos el mundo del niño, porque le transmitimos las creencias. En cambio, si tú vas dando explicaciones y vas aportando otra información, en este caso de la Tierra esférica o Tierra geoide, mejor, entonces el niño se creará, digamos así, romperá sus esquemas anteriores. Esto es lo que se llama, justamente en esta psicología, la acomodación y la asimilación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el niño va modificando sus esquemas para incorporar nueva información y a la vez va modificando su entorno, su realidad, para ajustarlo a sus esquemas. Son dos aspectos que son complementarios, ¿sí? La acomodación y la asimilación. ¿Ok? Entonces, de esta forma, de igual manera, estamos formando el mundo del niño. ¿Me explico? Entonces el niño, como va creciendo, va creando un mundo y va creando su propia realidad. ¿Ok? Heredando, recibiendo de fuera, recibiendo de la sociedad, recibiendo de la escuela, recibiendo de la familia, recibiendo de sus propias experiencias frescas, digamos, y de esta manera, combinándolo todo, va haciendo una realidad. Y la última, Susi, dice la diferencia entre el plano astral y el plano físico. ¿Cómo? La diferencia entre plano... Astral y el plano físico. Astral, dices, astral. Aquí hay muchos términos que nosotros deberíamos comprender un poco más. Astral o bajo astral, para mí, porque no tengo la experiencia directa. Bueno, perdón, sí, ya he tenido una experiencia directa con el caso del ataque de los grises que os he contado en un vídeo. Era mi primera experiencia que, si es así como se siente, entonces yo lo interpreto que es el dominio de frecuencias más bajas de la cuarta dimensión. Es decir, podríamos ver como en la tercera dimensión tenemos dominios de frecuencia, quiere decir, como donde opera la luz, por ejemplo, el dominio de la luz visible, digamos así, es desde el límite superior del infrarrojo
hasta el límite inferior de la ultravioleta. Es un dominio de frecuencia, ¿no? Y los colores que están. Está, por ejemplo, el dominio de la microonda, por ejemplo, de tanto a tanto. Dominio del sonido, de tanto a tanto, ¿sí? Igual, de la misma manera, en la cuarta dimensión, que ya es superior de la límite superior de la tercera dimensión, que podríamos, hasta hoy, sabemos que llega hasta la límite superior de lo que son las frecuencias gamma. ¿Ok? No es, perdón, ni siquiera eso, sino que más allá, un poquito más allá de esta frecuencia gamma. ¿Ok? Entonces, entraríamos en la cuarta dimensión, digamos, y allí hay también un dominio de frecuencia. Entonces, el astral sería el dominio más bajo, de las frecuencias más bajas de la cuarta dimensión. Este sería el bajo astral. Es lo que yo entiendo. Puede que no sea verdad. Puede que me equivoque. Pero es lo que, como yo entiendo eso. Ahora, no me lo toméis totalmente en serio tampoco, porque esto no es algo que pueda medir de momento, ¿vale? Steve Blockse, te emplazo para hablar de proyectos, que es muy interesante, un tema que ahí sí puedo... Te he transmitido yo la palabra emplazar, porque estaba pensando en esto, emplazar. Sí, ¿no? Antes de decirlo tú, Qué como bueno. te has dicho yo pensé, Te emplazo. ¿te emplazas? Te emplazo. Muy bueno la conexión. Emplazo a hablar, que de ese tema sé un poquito. Como bien sabes, esos temas sí los domino, sobre esos proyectos, esos proyectos súper interesantes. Hay algunos que no los he estudiado. Pero tú me dices cuáles, ¿vale? Vale. Y yo puedo aportar lo que sé sobre ellos, que Bueno. sé bastante sobre los proyectos. Sobre todo el Filadelfia, No por supuesto, y el MK Ultra. Aquí me preguntan qué opino de Carlos Castaneda. No está muy bonito opinar de otros, digo yo, pero no lo he estudiado lo suficiente tampoco para poder opinar. Es decir, tendría que ponerme con Carlos Castaneda y leer sus libros y ver sus vídeos. No sé, no tengo tanto tiempo. No tiene tiempo realmente. Me falta vida para hacer todo esto. Como diría Elena, ¿no? No me da la vida, no me da la vida, ¿no? Lo que sí quiero es decirte que muchas gracias por este pedazo de directo. Y ha sido súper, súper animado. Y fíjate, hoy le voy a decir a Pilar que espero ya que me digas un día para hacer ese pedazo de directo sobre los superhéroes. Interesantísimo. Muy interesante. ¿A que sí? Muy, muy interesante. Una cosa para terminar. Quiero aclarar, por favor, que lo que yo acabo de explicaros todo eso, lo que intento es encontrar, lo que intento puede que no intente realmente, sino que esté encontrando una manera equilibrada de dar explicación a muchas preguntas que hasta ahora estaban en conflicto, digamos así, porque alguno dice esto, el otro dice aquello, hay un revuelto aquí que nada tiene sentido. Entonces, intento encontrar las paces entre ciertas teorías, pero que tenga sentido, porque de otra forma no tendría sentido, ¿sabéis? Entonces, combinando la ciencia con espiritualidad o con psicología sobre todo, veo que se me hace una imagen más estable, más, ¿cómo os digo yo? Pues unificada, como decir campos unificados en ciencia, por ejemplo, o teorías unificadas, o no sé, integrar. Muchas veces en psicología también han habido periodos de tiempo cuando los mismos investigadores se peleaban entre ellos porque no estaban de acuerdo uno con el otro.
Y últimamente, pues con la psicología cognitiva se ha empezado a unificar y a integrar muchas teorías anteriores, pero dándole otro enfoque y explicando realmente. Entonces, algo parecido intento hacer con el tema espiritual, con este caso el karma, o con otro, o la reencarnación, porque si no es así, no tiene sentido para mí, porque ya no iría en contra de un mecanismo cuántico, por ejemplo, o iría en contra de otra cosa, no sé, pero es lo que intento hacer, ¿vale? No necesariamente tenéis que estar de acuerdo conmigo, ¿vale? Simplemente digo que esto es lo que a mí me parece más correcto, más estable como filosofía, si queréis, más contundente, más, no sé, no tengo la palabra, pero, ¿vale? Solamente quería decir eso. Entonces, Más firme. no entréis en conflicto con mis teorías, porque simplemente daos cuenta que si entráis en conflicto, simplemente estáis teniendo una disonancia cognitiva. No es más que eso, pero no entréis en conflicto, intentad mantener vuestra paz, ¿sí? Si no estáis de acuerdo con esto, me lo podéis decir, me podéis aportar información y a ver si incluso yo puedo aprender algo más nuevo, a lo mejor, o integrar otra parte en eso, ¿ok? Ya está. Fíjate que nos dicen que estos directos para dummies son más fáciles y están teniendo muy buena aceptación. Mañana tenemos uno con nuestro querido Rafita, con Rafa, sobre templarios para dummies. Vamos a darle a los templarios, pero para que lo entienda todo el mundo, ¿eh? Así que trataré con Steve próximamente otro de estos proyectos que son temas muy candentes y muy buenos. Steve Loxe, Física de la Creación, como dirían por ahí. Darle a suscribirme, que es gratis. Y otra cosa, amigos, que el canal de Sergio, tanto El Universo por Descubrir como también este nuevo del Orión, utilizad de vez en cuando este chat ahí, porque me refiero al super chat, porque lo merece, ¿eh? Y lo merece, y merece todos aquellos que están haciendo este labor, lo merecen. Lo merecemos. Gracias. Entonces, a veces, de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando, ¿sí? Utilizadlo. La última, ¿qué significa dummies? Dummies viene del inglés, o si quieres... Es una expresión. Es una expresión como para, digamos así, principiantes. Principiantes. Vale. Bueno, chicos, os quiero mucho a todos los que estáis ahí. Muchísimas gracias por venir. Paloma, mañana tienes que estar, sí o sí. Paloma, nuestra querida templaria. Steve, quedamos para un próximo programa de estos así chulos. Ya sabes, después de 2 días o 3, sabes que puedes ponerlo en tu canal. Lo digo abiertamente, no hay problema con Steve. Okay, gracias. Steve Loxe, Física de la Creación, suscribirse. Permíteme antes de terminar. Permítete lo que quieras. A ver, recordaros que este fin de mes, día 30 y el 1 de octubre, ¿sí? Taller Transformación del Ser en Eibar, con Sergio y con Elena, ¿sí? Aún estáis a tiempo porque aún quedan plazas. O sea, daos prisa porque queda poco tiempo, eso sí. ¿Ok? Pero no hay muchas plazas, no sé si hay 20 por ahí. Sí. O 30 aproximadamente. No hay muchas plazas y esto se llena en nada. Entonces, daos prisa y no os lo penséis tanto. Está muy bien. Va a estar muy bien. Os vais a sorprender, esto digo solamente, os vais a sorprender. Si yo he podido hacer el cambio, vosotros también podéis. El cambio del ser. Transformación del ser. Pero es el cambio. Lo tendréis con Elena en esta semanita. Pensaos que son 2 días, 16 horas de taller, con práctica incluida. Y otra más. Buenos Aires,
4 y 5 de noviembre. Rosario, una semana más tarde, y Formosa, otra semana más tarde. En noviembre todo. ¿Sí? Se nos va Argentina. Argentina. Che, boludo. Amigos, muchas gracias, de verdad, os quiero. Mañana nos vemos en Los Templarios para Dummies. ¿Eh? Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo a Hasta todo el mundo. mañana. Gracias, Steve. Gracias a ti, Sergio.